Hola a todos, de nuevo por acá, hablando un poco de psiquiatría, de cómo sacar la psiquiatría del closet. Y hay ciertas circunstancias que de hecho se vuelven motivo de consulta, de acompañamiento o motivo de realizar una película. Y vuelvo a una película que me encantó, que es de Disney, que es sobre la cultura colombiana. No sé si es tan propio de otras culturas en Latinoamérica, pero aquí en Colombia sí es muy frecuente que la gente le asigne un rol a alguien. Y de eso se trata precisamente esta película de Disney que me encanta, que se llama Encanto, que le asigna un rol a cada personaje y el personaje que no tenía un rol establecido pues tenía un valor inferior en la familia. Es una película que, digamos, para mí proyecta mucho de nuestra cultura colombiana y muchas veces cómo aminoramos el esfuerzo del otro, la capacidad del otro, simplemente porque de alguna forma no ha tenido la oportunidad o el éxito que esperaban. Entonces, es más frecuente de lo que uno se imagina en la consulta, que dicen, no, el tío tal es como el retardadito, el quedadito de la casa, es como el bobo, o es el que hace los mandados, o es el que nadie le para bolas, que su voz no tiene casi eco. Pero sucede también en ciertos escenarios de mucha importancia, como cuando se es cuidador. A mí me llamó mucho la atención en alguna época de mi vida. A mí me tocó vivir con mi papá y mi mamá, y con mi papá, que era ya bastante mayor en esa época. Ahora, gracias a Dios, sobrevive, pero en ese momento tuvo un cáncer y yo era el hijo cuidador. Yo vivía con ellos, pero ellos manejaban cierto nivel de independencia. Pero combatir un cáncer en medio de la quimioterapia le ofrecía unos retos muy significativos a mi papá y a mi mamá. De hecho, sobrevive mi papá, pero con unas limitaciones muy marcadas a nivel de la corporalidad, una debilidad muy fuerte. Y yo pienso que la parte cognitiva nunca se recuperó del todo y queda con un deterioro cognitivo muy significativo, lo que podríamos llamar una demencia. En todo caso, hay momentos donde los cuidadores, donde los hijos, donde los tíos, algún miembro de la familia empieza a cambiar su rol. Entonces ya no es el tío que acompaña a la abuela, ya no es la nieta que se encargaba del abuelo, ya no es la prima que le entregábamos el hijo para que no lo cuidara, sino que empieza a adquirir cierto nivel de éxito. Inclusive, lo más llamativo es que en todos esos escenarios, inclusive en el mío, aparece una relación sentimental. O sea, yo me fui de la casa en principio me iba a ir a vivir solo, como un soltero que era a mis 40 años, pero aparece la oportunidad de irme a vivir con mi pareja. Entonces, como no se hace según las perspectivas y las expectativas de la familia, empiezan a haber ciertos señalamientos. Es muy llamativo buscar cuál es la razón del señalamiento. Está bien que existan razones morales, pero muchas veces quienes señalan buscan una comodidad. Y es que tener un cuidador en la casa, y no lo digo por mí porque pues mis hermanos me apoyaron mucho y ya mi papá estaba saludable cuando yo me fui, sino que cuando tenemos un rol establecido de cuidador, no, es que ella es la hermana que cuida a mi mamá, no, es que él es el tío que cuida a mi papá, o no, esta es la sobrina que cuida a mi hija. Entonces, y esa sobrina empieza a superar estudios, alcanzar una profesión, y cuando dicen, cualquiera de ellos, en cualquier rol, me voy a casar o me voy a ir a trabajar porque ya puedo devengar un salario mejor, la familia empieza en un señalamiento. Pero ¿cómo así? Si ella era la que cuidaba al abuelo, o a la abuela, o al primo, o al sobrino, o al tío. Y empiezan a partir de ahí a evaluar desde sus perspectivas. No, es que
con ese hombre con el que se va a casar, qué tristeza, va a volver sin el matrimonio, aquí con el rabo entre las patas, a pedir ayuda otra vez. No, es que ya no debió haber dejado, es que ya vive muy bueno. Vive muy bueno porque nosotros le pagamos y vive en la casa de la abuela y cuida a la abuela. O vive muy bueno porque cuida a la niña de 6 de la mañana a 7 de la noche y ya no se tiene que preocupar por nada más porque le damos vivienda, alimentación y todo. Y está sacrificando en sí mismo la vida y se agota. Y frente a las oportunidades laborales se le está pasando el tiempo y uno no sabe si le están pagando prestaciones sociales para una pensión o alguna cosa. Pero lo más interesante es que aparece la culpa. La familia señala con culpa y ahí es donde se presenta muchas veces la ansiedad, la depresión. Y me dicen los pacientes, Santiago, llevo 10 años, 8 años, 5 años, 15 años cuidando a mi mamá, a mi tía, a mi abuela, a mis hijos. Y es como si hubiera empezado hace 6 meses y me culpan, no por lo que he hecho en 15 años, que es cuidarla con lealtad, de sacrificio, entrega, sino que me culpan porque voy a irme y ahora se tienen que repartir entre ellos el trabajo. Me dicen en medio de la tristeza, es que tengo que dejar de vivir entonces. No puedo aspirar a una realización personal. Y es mucho más grave cuando ese familiar tenía unos recursos limitados y, por ejemplo, alcanza un buen salario, le ofrecen un buen trabajo con un buen salario porque se graduó en la universidad y porque de alguna forma empezó a ganar confianza y progresó. Y dicen, claro, va a abandonar a la mamá para irse a trabajar. Va a abandonar a los hijos para irse a trabajar por un salario, va a abandonar a la suegra o a la abuela por irse a trabajar. Y entonces no alcanzan la realización profesional y la preocupación es máxima frente a los señalamientos de la familia. Es más, lo más duro es que la familia muchas veces, después de que les regaló 10, 15, 20 años o 3 años ayudándoles, les desean a ellos que les vaya mal para que vuelvan. Esto deja un nivel de frustración muy grande y una tristeza marcada. A veces los lleva a la depresión. A veces separa familias. A veces cuando esa familia le asignó un rol al sobrino que iba a ser la oveja negra y ese sobrino empieza a salir, yo a veces digo, hay familias que necesitan un adicto para echarle la culpa. Y si ese sobrino sale de la adicción, muchas veces la familia dice, no, él no puede salir, él es la oveja negra, tenemos que echarle el agua sucia a él. O no, él es el bruto, el que le iba mal en el colegio, él no puede ganar tanto dinero. Y esos roles hacen daño. Alguna vez hice un video sobre mi hija en el colegio y que el matoneo se lo hacían los profesores. Pues aquí resulta que el matoneo también lo hacen los familiares. Y también a nuestros familiares no se les puede poner esa camisa de cuidadores si ellos no se la quieren poner. Hay que invitar entonces a la rotación, a que esa red social sostenga a esa persona que necesita ayuda. Y no hay que señalar con culpa, con malestar y sobre todo con envidia el éxito en otros escenarios de estas personas que fueron cuidadores. Porque si consiguen una pareja o porque si consiguen un trabajo o porque si consiguen una oportunidad en el exterior, pueden y deben desarrollarla. Porque el día de mañana fallece esa persona que estaban cuidando y su vida se limita a nada. Así que los invito a que me acompañen siempre en los canales de YouTube, aquí, los invito a que se inscriban. Los invito también a mis redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok de Eres Santiago Duque, Dr. Santiago Duque. Y los escucho para que conversemos y saquemos la psiquiatría del closet. Un abrazo para todos. Chao, chao.